Bienvenidos a La Silla Vacía, hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Yo soy Daniel Pacheco, editor general. Un saludo a toda la gente que nos ve desde televisión en Canal 1 y en el YouTube de La Silla Vacía. Hoy hablamos de la elección de Carlos Camargo a la Corte Constitucional, sus impactos jurídicos y políticos. Estamos hoy desde la redacción. Mariana Zapata cubre el Poder Judicial aquí en La Silla Vacía y fue autora de varias de las notas que hicimos sobre esta elección, en la que estuvimos muy metidos desde la silla, y por eso el resultado es un poco... ¿Qué, Mariana? Sí, como duro para nosotros. No, a ver, entonces la nota que hicimos ayer la titulamos El miedo a Petro avala el clientelismo de Camargo y lo envía a la Corte Constitucional. Entonces, como que a lo largo de los últimos meses, semanas, lo que habíamos averiguado, lo que tú habías averiguado, Sí. era un poco el modus operandi de Carlos Camargo, pues que va a llegar a una posición muy importante. Así es. Digamos, nosotros ya lo primero que alcanzamos a revelar y que incluso charlamos acá en el programa fue cómo él había favorecido a 9 de los 22 magistrados que después lo ternaron. Nosotros revelamos esto, alcanzó a haber una sala plena en la que se discutieron los impedimentos y entre ellos se los negaron, un poco similar a lo que pasó también en el Senado ayer. Sí. Pero sí, o sea, lo que hemos visto es que es un modus operandi que él viene haciendo desde que intentó aspirar a la registraduría. Y entonces desde el punto de vista como de la ética pública, de la necesidad como de reducir los conflictos de interés, uno diría como esta es una elección que es poco democrática porque Carlos Camargo contó con la ventaja de haber sido defensor del pueblo y haber utilizado ese cargo para favorecer a un poco de gente que terminó ternándolo y después eligiéndolo. Sí. Pero extrañamente la manera en la que la elección se presentó y los que ganaron es como ganó la democracia. Eso es Sí. lo que a mí me ha parecido como más difícil de tramitar. Sí, y un poco lo que hablamos en la nota es como que lo que predominó en esta elección fue el miedo al petrismo. O sea, no fue tanto un tema de es que es un gran candidato, un gran abogado, un gran jurista, sino se convirtió en un tema como de eh, pintando a Balanta, que era la, digamos, rival directa de Camargo, de petrista. Entonces lo que ganó fue la democracia porque no quedó la que estaba con el guiño del gobierno. Ahí va el momento en el que es elegido por un buen margen Carlos Camargo Asís. Gracias, señor presidente. En nombre de la Comisión Escrutadora, le informamos a la plenaria y al país que se obtuvieron 41 votos por la doctora María Patricia Balanta y 62 votos por el doctor Carlos Ernesto Camargo Asís. 62 votos por el doctor Carlos Camargo Asís, 41 votos por la doctora María Patricia Balanta. Entonces en esa imagen tenemos tanto a Nadia Ablel, que es una senadora hija de un parapolítico condenado de un gran clan político de Bolívar, y al lado JP, el influencer que Sí, ganó sí, casi 200.000 votos Sí. por su lucha contra la corrupción, como juntos en este tema. Bonita foto. Bonita foto, bonita imagen y pues una celebración, tanto ahí como en redes sociales más adelante, del triunfo de la democracia con la llegada de Camargo. Claro, ¿no? de Paloma, Valencia, Vicky Dávila, el Centro Sí. Democrático. Y ese fue el argumento que presentó Carlos Camargo cuando se dirigió al Senado para impulsar su candidatura. Ahí va. Una Corte Constitucional inclinada, desbalanceada, pone en riesgo la democracia misma. Hoy, señoras y señores senadores, ustedes son el juez que decide si la democracia continúa con firmeza en Colombia. Y entonces un señor que utilizó sus cargos anteriores para llegar allá con clientelismo termina alzándose como el defensor de la democracia. Estoy siguiendo como el guión de Germán Vargas Lleras en su columna. Sí. Vargas todavía mueve a veces a este país, ¿no? Mucho, y es una narrativa que como documentamos no viene solamente desde Germán Vargas Lleras, viene mucho desde la oposición. Es un argumento que utilizó también Daniel Briceño, es un argumento que utilizó Vicky Dávila, que utilizó Cabal, varias figuras de oposición. Y es un poco esta narrativa de que es que la Corte Constitucional está tomada por el petrismo y que si llegaba entonces María Patricia Balanta, una señora que no conocía además al presidente Petro, pues entonces ya era un hecho que todo lo que pasara al gobierno iba a ser avalado por la Corte Constitucional.
Entonces, María Patricia Balanta, una juez que ha estado en la rama toda la vida, Toda la vida. que es realmente la candidata de Dilian Toro, porque viene del Valle, ¿no? Sí. Entonces, Dilian, y la terna de la Corte Suprema de Justicia, en una terna que ya era bastante conservadora en todos sus miembros. Ella, tomémonos en serio por un momento el argumento, ella era una operadora del petrismo. No, para nada. Ella, incluso cuando nosotros alcanzamos a hablar con ella, nos dijo, oiga, yo ni siquiera conozco al presidente, tampoco conocía a Francia Márquez. Es una señora que se ha dedicado 45 años a la rama judicial en Tuluá, Sí. que ha sido además juez de familia, que es pues derecho privado, nunca ha ostentado un cargo público, digamos, en algún tipo de entidad o algo del gobierno, completamente desligada de cualquier gobierno, y que además yo revisando un poco sus textos jurídicos, lo que encontré es que pues es una señora dentro de todo conservadora, ¿no? Es una señora que ha escrito un montón sobre la necesidad de que el juez se autorrestrinja en sus decisiones, que ha sacado artículos diciendo, oiga, las decisiones que tome la rama judicial tienen un impacto económico en la rama ejecutiva. Entonces, pues digamos, sí me llamó mucho la atención a la hora de revisar su historial, tanto laboral como a nivel académico, pues que es una mujer conservadora, no es una activista Sí. judicial, pues que uno pueda decir, no, es que es 100% de la línea del petrismo, para nada. No, y en la campaña se notó, pues, o sea, andaba un poco despistada en el Senado, pues, repartiendo sus hojas de vida sin conocer a nadie, no se sabía los nombres de los senadores. Sí. Gerson Ortiz contó en un relato súper chévere, como que dice, como que le dijo, acabo de hablar 40 minutos con Efraín Cepeda. Creo que logré cambiar su opinión. Efraín Cepeda, del Partido Conservador, el principal impulsor de Carlos Camargo. Esto no ocurrió obviamente en un vacío. El gobierno sí se jugó a fondo poniendo en juego su coalición, y ya vamos a hablar de cómo esto desbarató la coalición. Este resultado sí se jugó a fondo para conseguirle los votos a Balanta. Es decir, quería que María Patricia Balanta fuera la magistrada de la Corte Constitucional y utilizó puestos, mermelada, todo lo que los gobiernos han hecho para presionar al Senado. Sí, pero yo creo que ahí es clave, Daniel, decir como que siempre a nivel de magistrados de la Corte Constitucional, los gobiernos le dan un guiño a uno de los candidatos, Sí. punto, ¿no? Pues porque además hay bancadas al interior del Senado, pues que son del gobierno y que tienen derecho a votar, y que les dice un poco el gobierno como cuál de todos puede ser, en algunos casos de gobiernos anteriores, el más conservador, en algunos otros casos el menos conservador. Y en este caso, pues era María Patricia Balanta. A ver, Petro obviamente jugó muy duro. Este trino sobre la reacción como a la elección de Camargo habla un poco de cómo estaba, esto es desde Japón, el presidente está de viaje. Si el fascismo festeja, pues el liberalismo eligió al fascismo. Así de simple, está poniendo como la imagen que la pasábamos celebración. nosotros. Antes de eso, antes de la elección, había dicho como la coalición del gobierno se juega con esta elección. Sí. Y eso pues generó el miedo que canalizó la oposición, medios de comunicación. A mí me pareció como muy impactante que en el cubrimiento de medios como El Tiempo, El Colombiano, Blue, la W, los conflictos de interés que tuviera Carlos Camargo ni siquiera se mencionaron. Nada, nada, esto quedó completamente tapado. Es más, creo que incluso en la elección los titulares mostraban como perdió Petro, ¿no? Sí. Como una victoria para la democracia, y nadie mencionaba no solo el tema que nosotros habíamos hablado, los magistrados, sino que pues se debatieron bastantes impedimentos al interior del Senado. Entonces hagamos esto rápido. Carlos Camargo es un clientelista de marras. Esto no es una acusación gratuita, sino que está muy bien fundamentada en cómo ha nombrado a personas a los puestos a los que ha llegado en la rama. No me voy a ir hasta atrás. Esta fue una revisión que hizo La Silla Vacía de los nombramientos en los primeros 9 meses. Sí, 5 meses. 5 meses de la Defensoría del Pueblo. Y estos son como las defensorías regionales, despachos de vicedefensor, unos cargos de muchos millones de pesos, no sé, más de 10 millones de pesos todos, que hacen que la Defensoría sea este órgano como tan político, porque es elegido el defensor de una terna que hace el presidente por la Cámara de Representantes. Y entonces todas esas eran cuotas políticas de Carlos Camargo. Exacto. Pero no paró ahí. No paró ahí, más adelante, bueno, primero él lo hizo de para adelante y de para atrás. Entonces, primero en los primeros 5 meses, como dijimos en La Silla, agradeció con un montón de puestos a las personas que lo habían nombrado, y después desde la Defensoría también se dedicó a cosechar con los magistrados que lo ternaron
su elección para la Corte Entonces, Constitucional. Carlos Camargo sabía que después de ser defensor del pueblo quería ser Magistrado. magistrado. Y eso lo decimos nosotros porque él renuncia a la defensoría unos meses antes de que se cumpliera su periodo Tal cual. con el cálculo expreso de no inhabilitarse para competir como magistrado de la Corte Exacto. Constitucional. Si él se hubiera aguantado un par de mesecitos más, ya no alcanzaba a entrar además en esta, o sea, es muy calculado porque es que además esta es la última terna que se presenta de aquí a 3 años, ¿no? Sí. O sea, esta corte queda quieta durante 3 años, entonces donde él se hubiera esperado esos 3 meses, ya no alcanzaba a entrar en las posibilidades de entrar a esta Y era tan evidente que quería entrar en la terna que hacía la Corte Suprema de Justicia que nombró a Gerson Chaverra, el primo de Gerson Chaverra está nombrada allá. Esto todo lo consiguió la Ciudad Vacía con derechos de petición. Hubo que entutelar a Chaverra para que respondiera y también a Omar Ángel fue el otro que tocó entutelar. Omar Ángel Mejía, el hijo, profesional grado 17. Miriam Ávila Roldán, el hijo estuvo contratado en la Defensoría de Carlos Camargo. Diego Eugenio Corredor, ahí hay hijos, hijas, esposa, hermano, hijos, la empresa de los hijos del presidente. del presidente actual de la Corte Suprema de Justicia. Entonces uno dice, oye, si a ti un señor te nombró a tus hijos en un cargo, pues por ética tú no deberías poder votar por él después, ¿cierto? Claro. O sea, digamos desde el sentido común. Claro, y de hecho hubo una discusión sobre si ellos estaban o no impedidos. Esto llegó a la sala plena de la Sí. Corte Suprema de Justicia, pero yo creo que hay que recordar que son los mismos magistrados quienes se votan entre ellos los impedimentos. Entonces, pues, entre ellos se los negaron, pudieron llegar a votar y decidieron pues votar igual por Carlos Camargo y Carlos Camargo entró a la terna. Listo, ese es como el nivel ético de la Corte Suprema de Justicia, que es muy impactante porque es una corte que ilumina un poco de jurisprudencia, pero también de su ejemplo a toda la rama judicial. Total. En el Senado nosotros sabíamos que él tenía a muchos senadores a los que les había nombrado familiares y mandamos un derecho de petición. ¿Y qué fue lo que pasó? Este derecho de petición nosotros lo mandamos directo a la Secretaría del Senado, que es literal el canal que existe para poder mandar derechos de petición a los senadores, y la respuesta del Senado es como en la Secretaría no poseemos información sobre quiénes están en la Defensoría, porque no se remiten a la Defensoría. Evidentemente la solicitud que nosotros teníamos no era que nos contestara la Secretaría, sino Sí. que remitieran el derecho de petición a los senadores. Rápidamente quedó claro cuáles eran, al menos varios de ellos. Y entonces, ¿qué pasó en esas recusaciones? Este es uno de los momentos como más increíbles. Entonces, primero, Isabel Zuleta, que es una senadora petrista, se declara impedida para ser parte de la comisión escrutadora, los que cuentan los votos, Sí. y le cogen su impedimento y se lo votan como si fuera un impedimento para votar. Y ella estaba impedida porque dice que es amiga de una abogada que puso una demanda contra la terna. Ese era como su... Tal cual. Además, es una demanda que puso contra la terna por un tema de paridad de género. Sí. Entonces ella lo que sale a decir es como, oiga, esto lo puso ni siquiera un familiar, ¿no? O sea, no hay consanguinidad de por medio. Sí. Una amiga mía, yo no debería contar los votos, y le dicen, listo, perfecto, entonces, ¿sabe qué? No voté. Y le aprueban el impedimento y en ese momento ya es claro que Carlos Camargo pues tiene unas mayorías, pero después sucede lo más increíble. Mauricio Gómez, el senador Mauricio Gómez, Alirio Barrera, el senador Didier Lobo, Antonio Sabaraín, Esperanza Andrade, Carlos Julio González Villa y Julio Elías Chagui y Marcos Daniel Pineda se declaran impedidos porque Camargo les nombró familiares. Sí, o sea, ahí sí hay grado de consanguinidad. Sí. Y en el caso de 6 de ellos, el impedimento se vota negativamente. Exacto. Es decir, está más impedida, según el Senado, Isabel Zuleta por tener una amiga que demandó la terna, a Mauricio Gómez, a quien Camargo le nombró un familiar. Tal cual, sí. O personas que también ahí tuvieron contratos con la Defensoría. Esperanza Andrade, del Huila, que tuvo contratos con Carlos Camargo de 200 millones de pesos. Sí. No, tú lo puedes elegir. No, pero por ser amiga de la que demanda Ok. la terna por un tema de género, entonces sí está impedida. ¿Esto qué va a pasar? O sea, creo que aquí hay instancias y es muy dudoso la utilización del clientelismo que hizo Camargo y esto ha tumbado funcionarios en el pasado. Sí. ¿Él entra cojo por eso? Claro, entra cojo, y entra cojo además por muchos frentes. Entra cojo primero por el frente de los nombramientos que hizo de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Eso fue lo que acabó con la reelección de Alejandro Ordóñez en 2016. Lo tumbó el Consejo de Estado, Sí. o sea, además corre con el peligro de que ya hay jurisprudencia al respecto. Sí. Entonces, pues digamos, una jurisprudencia que el Consejo de Estado debería seguir si se demanda la elección por eso.
pues también entra el tema de que votaron, de los impedimentos, Sí. puede demandarse por ese lado del Senado. Y esta mañana entró un tercer frente, y es que el Consejo de Estado aceptó una demanda contra la elección de Héctor Carvajal esta vez por un tema de paridad de género, y la aceptó el Consejo de Estado. Ok. Entonces, si la aceptó para Héctor Carvajal, es muy probable que si se demanda también, no, ya se demandó, que si se demanda por un tema de género de Camargo, pues sea otro de los debates. Aquí también la lucha de los votos fue tan álgida que Cambio Radical suspendió el derecho al voto de 2 de sus senadores, Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, Sí. porque percibía que estaban votando con el gobierno cuando la bancada estaba declarada en oposición. Y entonces el Consejo Nacional Electoral corrió para avalar esa suspensión y supuestamente iban a decirles a Temístocles, porque eran votos que ellos sabían que eran de Balanta y que estaban cercanos al gobierno. Esta es la defensa que hace. De la impugnación que se surte el voto suspensivo, juristas. Por lo tanto, mientras no haya decisión definitiva, la senadora Castañeda y yo tenemos el pleno derecho a votar y a debatir. Gracias, señor presidente, y hagámoslo por la majestad y la dignidad de la justicia y del Congreso. Muchas gracias. Sí, entonces aquí en esta elección en la que se celebra como una victoria de la democracia, hay en medio una pelea en la que se discute si un jefe de partido o un partido puede suspender los votos de sus senadores. Y eso sí que está como en el corazón de un debate muy complejo acerca del funcionamiento de los partidos, pero también de la libertad que tiene cada senador para representar a las personas que lo eligieron. Total, y aún así votaron. Entonces, bueno, otro frente que entrará a discutirse es esa tensión, ¿no? Como el derecho que tienen los senadores a votar y hacerlo libremente versus pues una orden o una decisión del Sí. CNE de no votar y aún así haber votado. Bueno, cayeron 64 votos por Carlos Camargo y esto pues definitivamente estaba por fuera de las cuentas de una elección muy apretada que estábamos anticipando. Y a la salida Marta Peralta, que es una senadora del MAIS, de la coalición del gobierno, dice aquí, básicamente dice, aquí se nos voltearon votos. Aquí algo está fallando, algo falló y alguien no está diciendo tampoco la verdad al interior de la bancada de gobierno. Acá habíamos hecho un compromiso de bancada de gobierno de apoyar una candidatura y los resultados así no se vieron. Entonces ahí fue donde falló, alguno mintió, alguno le falló al gobierno. Efectivamente, aquí el gran derrotado es Armando Benedetti, el ministro del Interior, que había puesto él también la coalición como ejemplo de es como aquí la coalición se prueba o se rompe, Se cae. ¿no? Y hay ya una solicitud de renuncia para 3 ministros que hasta el momento en que estamos grabando no es claro si ya se aceptó o no. Entonces es Antonio Sanguino Trabajo, Partido Verde, Comercio, Partido Liberal, Sí. y TIC. Mintic, partido de la U. Ujú. Esto rompió la coalición y las consecuencias políticas de esto, pues creo que aún no están claras, pero están entre ya se acabó como toda la agenda legislativa o cómo se va a recomponer hacia el futuro. Exactamente, así como tú lo dices, yo creo que igual dentro de todo es una corte, bueno, y además se está jugando que llegó a una corte el gobierno que ya se queda quieta, es decir, Claro. se tiene que jugar el resto de las reformas sociales, el futuro de la reforma pensional, el futuro de cualquier tipo de consulta popular que ya está anunciando una nueva, todo eso con la corte que ya está establecida, ¿no? Y con una persona que sí es abiertamente, digamos, conservadora, que entra a ocupar el puesto de José Fernando Reyes, que, digamos, sí se tendía a moverse un poco dependiendo del caso a caso. Claro, yo creo que y el riesgo que de la llegada de Carlos Camargo a la Corte Constitucional, además del desprestigio que va a cargar, Sí. ¿no? Y creo que hay un sector político en Colombia que piensa que tapando esto, ¿no? Nadie se va a dar cuenta, ¿no? Pero que llega con ese desprestigio y también llega con unas prácticas anteriores que si aplica en la Corte Constitucional, pues empeorarían como la sensación de clientelismo judicial que hay en la Corte más poderosa del país. Así es, tal ¿Y, cual. y qué piensan los colegas de Camargo de su llegada? Digamos, en la Corte Constitucional, de lo que nos han dicho, pues sí ha sido un tema de discusión. En la Corte son conscientes, nos han leído y, digamos, saben del modus operandi y clientelar de Carlos Camargo. Es un tema al que evidentemente le van a poner el ojo. Claro. Acá es clave decir una cosa, Daniel, y es
él aún así llega, se posesiona y arranca a tratar temas, no es como que su elección quede congelada o quede en vilo, ¿no? Y todo lo que él haga, digamos, va a tener validez total en la Corte Constitucional, pero pues va a llegar con todo este ruido de la puerta giratoria a la que se ha dedicado en distintos cargos. Un pupilo del ex magistrado Pretel, también de Córdoba, y el único en la historia de la Corte Constitucional que ha sido condenado por corrupción en primera instancia. Mariana, muchas gracias por estar por aquí. Gracias, Daniel, por la invitación. A ustedes muchas gracias. Seguimos conectados a los contenidos de La Silla Vacía en el YouTube. Apóyennos, por favor. Ayuda a nuestro periodismo independiente. Nos vemos con más contenido después. Chao. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.